recordamos, como toda despedida provoca cierta nostalgia anticipada. Y también es una muestra de que todo en la condición humana tiene algunas limitaciones. Todo se limita. Como un intento de atender esta condición de la limitación que los seres humanos no aceptamos del todo, la reunión de hoy lo vamos a destinar como temática central a la infinitud. La infinitud atraviesa la literatura y muchísimos campos de la dimensión humana. Por supuesto, nunca se logra, pero es siempre una suerte de horizonte, una llamada, una intencionalidad. Yo no estoy muy seguro si esta finalización para todos ustedes provoca cierta desazón o en algunos provoca algún alivio. Así termina. A mí me provoca una gran satisfacción haber podido dar estas cuatro reuniones, haber participado en ellas, haber podido dar mis pensamientos, y justo terminamos el sábado previo al comienzo del seminario anual, el seminario principal de Asofin. Me parece una buena organización temporal. Voy a comenzar con uno de mis textos, voy a compartir pantalla. Bien. Este texto se titula Las palabras y las balas. Alguien había recordado la famosa frase de Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ellos se hicieron cargo de lo extraño paradójico de la frase y del hecho de que se la mencionara con frecuencia. Primero la trataron con seriedad y hasta con cierta indignación. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Eleonora la refutó con otra frase: la guerra es la anulación de la política con otros fines. Alberto contribuyó diciendo: la política es la destitución de la guerra por mejores medios. Luego la expresión los tentó en el juego irónico del uso de las palabras. La noche es la continuación del día con otra luz, dijo ella. Y continuó: el sueño es la continuación de la vigilia con otros ojos. Él, quizás por no quedarse atrás y ya entrando en lo banal o lo risueño, vaya a saber, se apuntó: el queso es la continuación de la leche y con otro gusto. Pero las palabras tienen sus cosas. Pueden llegar a ser peligrosas o al menos complicadas. Y esto ocurrió cuando uno dijo: la muerte es la discontinuación de la vida, y no supo cómo completar. Y el otro, quizás para peor, quiso ironizar: el amor es la continuación del sexo y la continuación del sexo. En la muerte, el amor y el sexo habían llegado a una zona riesgosa. Estaban más allá de las sustituciones originadas en el enojo o el sarcasmo. Ahora las nuevas frases los ponían en lugares tan esenciales como ambiguos. Podían haber pasado otra cosa, podían haber cambiado de tema, encender la televisión o atender los llamados a sus celulares. Pero en honor a Adalberto no estaban acostumbrados a poner bajo la alfombra lo que incomodaba su visión. Y también sabían que esas palabras volverían a replicar. Sin embargo, no hubo espacio para las reflexiones ni las emociones íntimas. Una explosión violenta y el tableteo de las metralletas lo dejó sin aliento. Aquello que había estado circunscrito al movimiento de las palabras se había convertido súbitamente en innegable presencia, en feroz contundencia. No estaban en guerra y ni siquiera había guerrilleras activas, pero los sonidos, las corridas y las voces aterradas se imponían sin resquicio. Les demandaba una decisión inmediata. O se acurrucaban en el lugar del departamento más lejano a la calle, como animales asustados que todo pase,
para volver a respirar aire frescos, o se animaban a acercarse a la ventana para intentar saber qué estaba pasando. Eleonora tomó la segunda opción. Pudo ver que policías y un grupo de jóvenes se enfrentaban con desesperada exasperación. Era solo eso. Eleonora casi se tranquilizó por lo incidental del suceso. Fue entonces cuando una bala entró por la ventana. La bala no la tocó. Más precisamente, digamos que no la tocó en el cuerpo. La tocó en el lugar impreciso de las heridas, no emanan sangre, pero dejan cicatrices invisibles y profundas. Alberto tuvo tiempo de pensar el desasosiego, la continuidad de lo habitual sin avisos, antes de que ambos se abrazaran, con un llanto intenso y reparador. Los corolarios dicen, la competencia entre las palabras y las balas es compleja y de resultado incierto. A veces dejan de competir y hacen alianza. Entonces todo es peor. Es curioso, no arbitrario, que a Karl von Clausewitz, quien fue militar desde su primera adolescencia, es decir, un hombre de balas, se lo recuerde por las palabras de su tratado de la guerra. Ernest Hemingway, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura, es decir, un hombre de palabras, que lo asocia con las armas y las balas de su cacería y de su suicidio. Hay quienes ingenuamente creen que las balas son manifestación extrema de la realidad, mientras que las palabras son volátiles fantasías. Posiblemente en el principio era el verbo y en el final también. Ya anticipé la temática de esta reunión, sin embargo, la preciso y la muestro en conjunción con las anteriores. La primera reunión tenía como temática procedencia y procedimiento. La segunda, el nombre y el renombre. La tercera, como título, un destino indeciso. Y esta cuarta hablará de las estrategias de la infinitud. Nosotros los humanos somos la única especie que efectivamente muere, que llevamos en la conciencia y más allá la certeza de nuestra inevitable muerte, de nuestra finitud. Sin embargo, somos también la especie que construye estrategias de la infinitud. Las estrategias, los procedimientos, las modalidades de la infinitud se despliegan en muchos campos. Veremos algunos. Así la eternidad la conferimos a los dioses, a veces al universo, otras a los átomos o las partículas elementales, o más esperanzadamente a nuestra continuidad después de la muerte terrenal. Pero vayamos a ámbitos más cercanos y concretos, donde las estrategias funcionan con una eficacia tan precisa que provoca el asombro. Un lugar donde se desarrolla la infinitud es en el hablar, y es ciertamente un lugar esencial. Todas las lenguas tienen en la oralidad la posibilidad de generar infinitas producciones, infinitos mensajes, infinitas frases. Esta estrategia se funda en la doble articulación del lenguaje. Quien expuso con más énfasis todo esto, con más detalle y precisión, señalando que constituye el factor diferencial del habla humana con respecto a cualquier otro procedimiento de comunicación utilizado por otras especies, fue André Martinet, en 1908-1999. Yo no quiero olvidar al argentino cordobés Luis J. Prieto, quien en su libro Mensajes y Señales formaliza la teoría utilizando rigurosamente la teoría de clases. Se parte, para estas articulaciones, se parte de la segunda articulación, que es un conjunto muy limitado de fonemas. Para acercarnos podríamos decir que son letras, pero no es exactamente lo que yo. Unidades que no tienen significado en sí mismas, solo son una colección restringida de diferenciaciones. Hay que entender que aquí estamos hablando de fonología y no de fonética. Los fonemas
Por ejemplo, la extensión de una vocal, digamos la letra E, en nuestro idioma, no cambia el significado de las palabras. En inglés, una I corta o una I larga cambia el significado de la palabra. Es decir, por lo tanto, en algún caso, la prolongación de un vocal es un fonema distinto. En otros casos, no lo es. Es un tema de fonología y no de fonética. Entonces, la primera articulación contiene, esa es la segunda articulación, las unidades básicas. La primera articulación contiene un gran número, claramente no infinito, de unidades por agrupamiento de los fonemas. Esas agrupaciones son los monemas o los morfemas. Para hacer cierta aproximación, digamos, a las palabras, palabras que tienen más, ¿no? Morfema o fonema. Pero, digamos, se trataría de las palabras. Estas unidades ya aportan significado. Hay infinitas maneras de asociar los monemas. Es más, hay frases que son infinitas en sí mismas. Y la escritura, en muchos casos, contiene esta doble articulación. Pero no necesariamente. Hay escrituras que se constituyen a partir de ideogramas. Y entonces se carece de doble articulación. El aprendizaje de estas escrituras es sumamente complejo porque exige conocer una enorme cantidad de monemas. Esto es muy notable, que tengamos esta infinitud de expresiones y que haya frases que sean infinitas. Pero otros espectaculares desarrollos de la infinitud se ubican en el campo matemático. Esto es terriblemente atractivo para mí, yo creo muy notable, muy genial. Y nace ya en el siglo V a.C., con Zenón de Elea, que introduce el tema y lo va a introducir como un conjunto de paradojas. La más conocida de ellas es la carrera de Aquiles y la tortuga, carrera en la que inesperadamente triunfa la tortuga. Hay que aceptar que en cierto sentido Aquiles tuvo mala suerte. Reconocido por Homero como el de los pies ligeros, su carrera más conocida la hace contra una tortuga y la pierde. Por si fuera poco, su madre, la ninfa Tetis, cuyo nombre le auguraba una abundante alimentación primaria, Tetis, lo bañó en la laguna Estigia para hacerlo potente e invulnerable, pero lo sostuvo de un talón, único lugar débil, único lugar de su cuerpo que se menciona, el talón de Aquiles. Todo lo demás de Aquiles no se menciona. Hay que entender que esta mala suerte del talón de Aquiles provino del hecho de que su madre era una ninfa. Si hubiera sido una mujer del común, una ama de casa, o una mucama, se hubiera dado cuenta que cuando se lavan platos, hay, tanto para lavarlo como para enjuagarlo, hay que cambiar de lugar de sostenimiento. Y le hubiera evitado a Aquiles algunos inconvenientes. Pero el desarrollo más notable lo produce muchos siglos después George Cantor, la misma raíz. Vamos a seguir algunos de sus desarrollos. Partamos diciendo, él ha trabajado con los conjuntos infinitos. En realidad después con los tan infinitos, pero vamos a empezar por infinitos. Partamos diciendo que un conjunto es infinito si se puede establecer una correspondencia biunívoca entre sus elementos y los elementos de un subconjunto propio del mismo. Subconjunto propio es aquel que no es exactamente igual al conjunto primero. El ejemplo típico es el del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números naturales pares. Esto no deja de ser asombroso. Dicho de una manera burda, resulta que hay tantos números naturales como números pares. Dicho un poco mejor, resulta que ambos son numerables, que ambos tienen la misma potencia del infinito, Aleph 0. Si miran la diapositiva, verán que yo le puse al 1, está más, no tiene la misma intensidad de color que los otros números.
Durante mucho tiempo, el 1 no se sabía si era un número. Los números empezaron a partir de 2 o de 3. El 0 apareció después. Pero 1 no se sabía si era un número. Y esto nos queda en nuestra lengua. Cuando yo digo un perro, ¿es un artículo indeterminado o estoy diciendo la cantidad de perros? Y esta aproximación de entre 1 y 1 parece ser determinante de esta condición indecisa, pero no es tan así. En inglés, entre one y e hay una gran diferencia de sonido. Pero cuando yo digo this one, ahí se me hace más complicada la cosa. Es fácil, por otro lado, verificar que si a 1 se le hace corresponder 3, a 2, 6, a 3, 9, se obtiene otro subconjunto propio numerable. En rigor hay infinitos subconjuntos propios numerables, lo que es más asombroso, lo que es mucho más asombroso, pero estamos solo en el comienzo. Si uno se pregunta si hay más números racionales, enteros y fraccionarios que números enteros, a primera vista parece que sí, que hay más números racionales, puesto que ya entre 0 y 1 hay infinitos números racionales. Esto es el argumento del Zenón de León, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32, un 64 y así siguiendo. Sin embargo, se puede demostrar que el conjunto de los racionales, es numerable, que se puede establecer una correspondencia biunívoca entre los enteros y los racionales. Para simplificar un poco, voy a referirme solo a los enteros positivos, es decir, a los naturales, porque eso ya es suficiente. El procedimiento de Cantor consiste en ubicar todos los racionales, según se muestra en la diapositiva. Ubica todos los racionales. Acá tiene los denominadores. Entonces, 1 sobre 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Y todos los que están aquí, acá seguiría un séptimo, un octavo, hasta el infinito. Y en lo que podemos llamar el eje de las abscisas, los numeradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De manera que aquí están todos los números fraccionarios. Están todos. Extendiendo van todos. La demostración es genial. Genialmente simple. Se trata de construir una línea que pase ordenadamente por todos esos números. Aquí representados por puntos. Para decirlo de manera contundente, aunque no muy académica, hay tantos puntos en una recta como en un plano. Se puede demostrar algo aún más extraño. Hay tantos puntos en una recta como en el espacio tridimensional. No voy a hacer la demostración para dejarles a ustedes el placer y el esfuerzo de hacerlo. Volvamos a donde estábamos. Para ser prolijos, debemos eliminar aquellos números que se repiten. Entre 1 sobre 1, 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos son lo mismo. Un tercio y 2 sextos es lo mismo. Por lo tanto, eso se simplifica. Pero es un hecho secundario, es una cuestión de prolijidad. Aquí no los elimino, sino los oscurezco. Y entonces se puede asignar a cada número racional un número natural. A 1 sobre 1, 1, a 2 sobre 1, 2, a un medio 3, a un tercio 4, a 3, 5, a 4, 6, a 3 medios 7, a 2 tercios 8, a un cuarto 9, y así todos, así todos. Y entonces puede asignar a cada número, o sea, dije un número natural. Seguimos con infinitos numerables, con la potencia Aleph sub 0, pese a que hemos incorporado todos los racionales. Le seguimos preguntando a Cantor, y Cantor sigue respondiendo. Le preguntamos, ¿hay infinitos más infinitos?
es decir, infinitos que no sean numerables, se demuestra que sí. Que si considero los irracionales, es decir, si considero el conjunto de los números llamados reales, el conjunto no es numerable. Y otra vez el procedimiento es genial. El procedimiento consiste en suponer que se han escrito y ordenado todos los números reales. Y se demuestra que esto es absurdo, que no puede ser así. Estoy trabajando con una notación binaria para que hacerlo más simple. También es lo mismo hacerlo con una notación, pero así es más simple. Entonces aquí, cada una de estas sucesiones van hasta el infinito. Y también todo esto va hasta el infinito. Toda combinación que se me ocurra de 0 y 1 las tengo todas, las tengo todas, las tengo todas. Es cierto que las tengo todas. Bien. Cantor hace esto que es fantástico. Se traza una línea oblicua que registra todos los valores según esa dirección. El primero del primero, el segundo, el tercero, y así sigue. Y aquí otra vez lo asombroso. Hemos puesto todos los ceros y unos en todas las maneras posibles. Lo hemos hecho hasta el infinito. Sin embargo, hay un irracional que no puede haber sido anotado. No puede haber sido anotado. Es aquel que para cada posición invierte los valores. También lo dejo acá, no puede estar. Porque respecto del primero, no puede ser el primero porque donde había un 1 pone un 0. No puede ser el segundo porque donde había un 1 pone un 0. No puede ser el tercero porque hace lo mismo. No puede ser el cuarto. No puede ser ninguno. No puede ser ninguno. Pero no me falta un número. Me faltan infinitos números. Si trazo una recta paralela a la anterior, pero desplazada, ahora en la segunda posición, me pasa lo mismo. Obtener otro racional que no estaba en el cuadro. Y así para las infinitas posiciones. Estas demostraciones son extraordinarias, maravillosas. Tanto en algún momento dice, lo veo y no lo creo. Son imprevisibles, inesperadas, contradicen el sentido común. Abren un mundo fantástico, amplían lo real, mejor aún, le quitan carácter unívoco. El discurso único entra en crisis. Estas demostraciones de George Cantor son muy simples. Son demostraciones sobre la base de disposiciones espaciales. En rigor son demostraciones morfológicas. El profesor Kronecker, que representaba la matemática oficial en Alemania, rechazó estos trabajos. Le impidió obtener cátedras en universidades prestigiosas y, para peor, quebró su espíritu. George Cantor terminó su vida en un neuropsiquiátrico. Y la validez de sus desarrollos solo fue reconocida algunos años después de su muerte. Yo espero tener mejor suerte. A Cantor le ocurría trabajar en soledad. A mí me satisface y me alienta el grupo de amigos que me ayudan en estas cosas. Y los que no me ayudan, pero me escuchan y me comprenden. Y también los que no me escuchan y me comprenden, pero me brindan su amistad. Vamos a tener que... Bueno, acá estoy pasando, porque viene automático, un conjunto de perspectivas, de transperspectivas. Después explicaré un poco mejor. Aquí hay un recorrido continuo. Son recorridos espaciales. Y ahora mostraré una secuencia temporal. Aquí estamos a la plena luz del mediodía, oscurece poco, va llegando el atardecer, el ocaso, cada vez menos luz, cerca, estamos en la noche, pero aparecen las luces de la ciudad. Bien.
La perspectiva fue planteada en el siglo XV, ¿no? Y yo traté de superar las limitaciones de la perspectiva por medio de un modelo, más precisamente de un método de representación gráfica que yo denominé transperspectiva, ¿no? La perspectiva, de la cual hablamos el otro día, aparece en el siglo XV, tuvo un enorme éxito, y en Occidente durante siglos fue casi el método obligado de representación. Los motivos de ese éxito son conocidos y también algunas de sus limitaciones. Señalo como condición positiva que si bien distinguió entre el observador y lo observado por la escena representada, puso a ambos en el mismo espacio. No se mira desde afuera, se mira desde un espacio que enlaza al observador y el observado. Sin embargo, como limitación, se señala que el observador es estático. Ni puede girar la cabeza. Si lo quisiéramos agredir, podríamos decir que es tuerto, paralítico y sufre una horrible tortícolis. La transperspectiva es un método tan riguroso como las perspectivas o cualquiera de los otros métodos. En general, las proyecciones se dividen tradicionalmente entre lo que suelen llamarse proyecciones cilíndricas, donde todos los rayos proyectantes son paralelos, cilíndricas porque lo que se proyecta es una circunferencia, lo que se construye es un cilindro, y ahí el que sería el observador está en el infinito. Y esto corresponde a las axonometrías, a las plantas, a los cortes, a los geometrales, y a las axonometrías, las caballeras. El otro sistema de proyecciones reconocido es el llamado la proyección focal o cónica, donde las visuales o rayos proyectantes parten de un punto. Otra vez, si proyecta una circunferencia, lo que se construye es un cono. Y esto es la base geométrica de la perspectiva clásica. Lo que yo desarrollé fue una proyección donde las rectas proyectantes o visuales ni son paralelas ni parten de un punto. Parten de una recta y son paralelas a un plano director. Si las otras las llamamos proyección cilíndrica y proyección cónica, esta sería una proyección conoídica, construye un conoide. Esto permite, con absoluta rigurosidad, yo he puesto todas las normas y he hecho las demostraciones de las normas, construir con tanta rigurosidad como la perspectiva estas transperspectivas. Por supuesto cambian muchas cosas, pero esto permite superar la instancia limitada del observador estático. Ya no es un observador, se ha convertido en un viajero. Pero hay otra interpretación, una interpretación que me fue sugerida por Liliana, por mi mujer, y que yo acepto porque no es contradictoria y me parece superadora de la interpretación que yo hice. No se trata de un viajero individual, según Liliana, sino de una comunidad que es capaz de asumir la totalidad de sus espacios y hacerlos su lugar. Ya no serían viajeros, sino lugareños. Es interesante que las perspectivas se pueden construir rigurosamente. Tradicionalmente la rigurosidad se hacía con regla, compás, etc. Después se hace informáticamente. Pero también se puede hacer con croquis. Lo que yo les he mostrado se hace con croquis. Se puede hacer tan rigurosamente con métodos tradicionales y con métodos informáticos. Hemos trabajado bastante en métodos informáticos. Pero la base es la misma. Una buena representación del espacio admite también poder croquisar. Eso no dice más que croquis. Croquis simple. Croquis.
manejar la lógica y tratar de no equivocarse mucho. Y ahora les voy a presentar uno de mis textos, al que agrego las palabras sumergidas en ese texto, aquellas que no están en el relato, sino que subyacen ahí y se pueden hacer emerger. Esta es una estrategia también de la infinitud, porque bien puede haber palabras sumergidas en las que afloran, y así hasta donde se quiere o se puede hacer emerger otra cosa. Esto se titula Dispersiones. Dice, aunque llevaba mucha prisa, reparó en lo irreparable. No vaya a pensarse que lo irreparable contenía honduras de dramatismo. Se trataba de una cosa banal, apenas un viejo reloj de mesa, despanzurrado, a que le faltaba una de sus agujas, y evidentemente muchos de sus engranajes. Solo que en esa inclinación del ánimo, con la que miró ese despojo arrojado al borde de la calle, se le hizo presente lo irreparable. Esa penosa situación, pero que sin desaparecer ni transformarse, ya no sirve, ya no es lo que debiera ser, ya no puede volver a la ubicación que el mundo le había asignado. Quizás para conjurar un destino que se antojó casi inevitable, recogió esos restos y los llevó a su casa. Con alguna de las piezas consiguió armar un dispositivo que se le ocurrió ingenioso y que podía divertir a los niños. Sin embargo, el juguete fue rápidamente desechado por aquellos niños a quienes les ofreció el artefacto y les explicó su precario funcionamiento. Entonces, probablemente como consecuencia de haberlo mirado muchas veces, que el conjunto se le manifestó pleno de una extraña belleza, una significación densa, precisamente por su indeterminación y su imposibilidad de enunciar las palabras. Con algunas ligeras reparaciones, una base que lo sustentaba, un título indescifrable, lo presentó en el Salón de Arte Nuevo que la ciudad había abierto el año anterior. Sin ningún comentario, que fue rápidamente devuelto. Con alguna pena aceptó que se trataba de un trasto irreparable y por una semana evitó mirarse al espejo. Palabras sumergidas que yo encontré después, o hice emerger, construir después. El texto dice, lo primero que denuncia este texto, la palabra denuncia es justa, y también justo es señalar que denuncia por omisión, sin decirlo, es la actual ausencia de lo irremediable. Algunas décadas atrás, la situación de encontrarse con trastos irrecuperables era frecuente, en la calle, en desvanes, o en patios de casas pobres. Hoy casi no existe. El ocultamiento de lo superado, la supresión de la esperanza débil e indeterminada de que para algo puede servir, es parte relevante de un hipócrita operativo de limpieza. La educación no se limita a objetos desvaídos y claramente superados. Toma también los seres útiles, pero reemplazables por otros más eficientes o elegantes. Va mucho más allá. Son las personas entendidas irrecuperables las que desaparecen del paisaje, las que ofenden la visión. Los intentos del personaje para reparar, para retener la presencia de los desechados son inútiles y hasta absurdos. Aceptar su derrota es aceptar su destino de ingresar al grupo de irreparables. No mirarse es reconocer su fracaso para evitar no ser visto. Cabe evaluar que el texto original es irreparable. En ese caso, mi trabajo actual está destinado al fracaso. Es un intento ya condenado a la inutilidad. La tenacidad o torpeza del protagonista ahora la estoy encarnando yo. Esto me permite suponer que es algo más que una frase, que le cae bien o interesante el discurso. Es algo más
porque la dudosa realidad, la condición de alguna manera flotante entre la consabida realidad y la construcción de las palabras, es una duda, una condición que está siempre latente en el lector. Pero leo, la condición de alguna manera flotante entre la consabida realidad y la construcción de las palabras es una duda y una condición que está siempre latente en el lector. ¿Es acaso para nosotros más certeramente real Cervantes que Don Quijote? ¿Es más real Cervantes que Don Quijote? ¿Tiene acaso para el lector una consistencia más asegurada Homero que Agamenón o Tolstoy que Ana Karenina? Bien, yo les propongo que ahora hagamos una breve pausa hasta las 12 y que continuemos luego. Bien. Me parece que hay bastante para pensar. Bien. Les pido entonces que a las 12 estemos otra vez juntos y terminemos la última parte para dar tiempo para tengamos un intercambio después de esta cuarta y última reunión. Hasta luego entonces. Porque expliqué el campo matemático, los transfinitos, sabiendo que Ricardo Gómez en ese sentido es un experto, pero me arriesgué. Pero además la culpa es de él, porque él me señaló este camino hace muchos años en el Instituto de Arquitectura que dirigía César Llanero allá en la década de 60. Así que, entonces, estábamos con las estrategias de la infinitud. Son estrategias que apuntan a la infinitud, nunca se logran. Y hay estrategias literarias para eso. En el campo del hablar, como lingüística, en el campo de la matemática y en el campo de la representación gráfica con la transperspectiva. Vamos a ver estrategias literarias. Una de ellas es la multiplicidad. Los ejemplos de multiplicidad, algunos los mencionamos, ¿no? O lo anticipamos, ¿no? En la novela de Calvino, Si una noche de invierno, un viajero, cuyas novelas inconclusas podrían seguir extendiéndose. Hay una cantidad de novelas, pero podría haber una cantidad mayor de novelas, no hay límite para eso, ¿no? Incluso el hecho de que sean varias está indicando que esa sucesión podría extenderse. Y son muchas las obras literarias que buscan la infinitud. Por cierto, nunca la alcanzan, pero señalan procedimientos para producirla o remiten metafóricamente a ella. Las mil y una noches, entonces el título de esta recopilación indica la infinitud. 1000 noches son muchas noches, pero 1001 apunta al infinito potencial, aquel donde siempre se puede agregar algo más. No deja de ser indicativo que uno de los textos que componen la historia de la eternidad de Borges, Borges escribe un libro que se llama Historia de la Eternidad, y uno de los textos que lo componen es precisamente los traductores de las mismas noches, dando cuenta de esta idea de la eternidad, de la infinitud. El texto de Borges en ese caso es tedioso y hace gala de una erudición excesiva y en el fondo anodina. Pero cabe señalar algunas cosas de esta traducción. La primera traducción es de 1704 y es de Antoine Galard. Traducción que borra todas las crudezas sexuales y sangrientas, pero pone en circulación el texto en Europa. Y después puede señalarse, mucho después, en 1885, la traducción de Richard Francis Bacon
perdón, Richard Francis Burton, que no ahorra estas características. Bien, el libro tiene agregados de muy distintas épocas, es una recopilación, algunas son hasta del siglo X, se piensan y bien de historias anteriores, otras son posteriores al siglo XV, y hasta la historia general que marca todo es probablemente posterior a muchas de las historias. Pero esa historia que marca todo es clave. Es la historia de Sherezada, hija del visir y del sultán Shahriar. La historia es atroz y perversa y machista a morir. Seré sintético. El sultán descubre que su esposa realiza orgías. Hay que poner atención que lo hace con esclavos y esclavas. Algunos de ellos son negros. Y eso marca lo verdaderamente aberrante de la práctica, de la conducta. Si lo hubiera hecho un noble, tal vez hubiera un poco distinto. Y entonces, ¿qué hace? La mata. ¿Qué me mata? Decide que todas las noches se le entregue una virgen a la que mata a la madrugada. Después de un tiempo de tan inocente práctica, Sherezada se propone para integrar la lista. Pero tiene la astucia de contar una historia que deje inconclusa para que el sultán, acicateado por la curiosidad, suspenda la condena. Sherezada incluye en la alcoba a su hermana menor, para que le avise de los amaneceres, lo que la convierte en obligada observadora de sus prácticas sexuales con tan simpático personaje. En ese periodo de 1001 noches tiene 3 hijos, 2 mellizos, y todo termina con agradecimiento de las mujeres y con felicidad generalizada. Quizás especialmente porque Sherezada compartirá su vida con un asesino serial, más precisamente con un femicida serial. Esa infinitud de palabras y atropellos se ha convertido en cuentos infantiles y versiones cinematográficas aptas para todo público. Otra estrategia es la saturación. La infinitud por saturar. La biblioteca de Babel de Borges, en cuyo volumen estaría todo escrito, es quizás el caso más explícito, todo estaría escrito. Está escrito todo texto ubicado o imaginable está, dice Borges, la explicación de la biblioteca y también la refutación de esa explicación. Es decir, está todo. El Ulises de Joyce no pretende saturar lo que puede decirse, que es lo que hace Borges. No pretende eso, pero pretende saturar todas las relaciones y circunstancias de un día de Leopold Bloom, para lo que utiliza para describir ese día más de 250.000 palabras. Satura ese día totalmente. Hay un ejemplo que a mí me entusiasma. Son las extensas novelas de William Ospina, un latinoamericano, solo relativamente ficcionales, y provocan una sensación de saturación casi asfixiante. Las páginas están colmadas de muchísimos nombres de conquistadores españoles, de múltiples etnias, de designaciones de vegetaciones y animales, de mares, ríos y montañas. Ursúa y El país de la canela, las 2 novelas que yo leí, representan en lo abigarrado, complejo y enmarañado de su extraordinaria prosa, lo complejo y abigarrado del escenario natural y social, lo que tiene lugar los textos. Textos que asombran por la calidad de la escritura y denuncian la inaudita violencia y los vaivenes de la fortuna de sus protagonistas. Aquí la saturación es bienvenida. No facilita la lectura, hace mucho más. Crea y demuestra el clima y el sentido. Podemos hablar de otro tipo de saturación. La saturación por negación de todo sentido y de todo valor. Se trata de algo exaltado por la cultura francesa.
Y los dos ejemplares más destacados de esta fauna son Émile Cioran y Michel Houellebecq. En el caso de Cioran, los títulos de muchos de sus libros hablan por sí solos. La negación de todo sentido y de todo valor. Breviario de podredumbre es uno, y el otro es, los títulos, hay varios más o menos parecidos, del inconveniente de haber nacido. Y hay algo que indica la anulación de todo sentido para la vida, de todo valor social, es la podredumbre y el inconveniente de haber nacido. En Houellebecq es permanente, persistente, saturante el sarcasmo y desprecio de todo lo que significa un valor, un sentido. Las partículas elementales y el mapa y el territorio son dos de sus exitosas novelas, muy exitosas. Debo decir que ambos, tanto Cioran como Houellebecq, escriben muy bien, lo que hace más insidioso aún su procedimiento. En Houellebecq también las tramas están bien construidas. Una digresión más. El mapa y el territorio, en ese texto, el protagonista se dedica, como forma exquisita de arte, a fotografiar mapas de la guía Michelin y exponer esas fotos. En la exposición presenta una imagen de Google Earth que es inevitablemente algo anodina y un mapa, diciendo que el mapa es más bello que el territorio. En esto, más allá de su eventual verdad, hay dos trapizones. No se trata de los mapas, sino de estudiadas y ampliadas fotografías de los mapas. Y no se trata del territorio, sino de una imagen o representación del territorio. Pero aquí, a mi juicio, se le escapa algo fundamental. La cartografía fue siempre un arte conjetural. A partir de la ubicación de ciertos puntos, se constituyen por suposiciones los que están entre ellos. Los primeros mapas de nuestras costas atlánticas muestran claramente sus insuficiencias. Progresivamente crecieron los puntos de referencia y los mapas fueron cada vez más precisos. Pero la condición conjetural, aunque sea en detalles mínimos, no puede ser borrada. Pero la condición conjetural del mapa, nunca lo dice el aparato educativo. Dice que este es el mapa de América del Sur, de Europa, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Nunca dice que es conjetural. Es. Y haciendo así para dar una de las mejores atractivas de los mapas. Lo atractivo de un mapa, lo más atractivo es su lógica de construcción. Pero esto anula la imagen satelital. El territorio está desnudo y sin remedio se deja fotografiar. Parece una chica de Playboy. En otro orden de cosas, la saga de Sherlock Holmes de Conan Doyle y de Hercule Poirot de Agatha Christie no parecen terminar nunca. Y más allá de la voluntad de sus autores originales, el cine y otros medios las continúan saturando, incluyendo nuevas versiones, y están poniendo en nuestra vida, en el horizonte de nuestra vida, estas presencias. Es interesante que en algún momento Conan Doyle, ya extenuado por Sherlock Holmes, decide matarlo en uno de sus textos. Sin embargo, hay una imposición social, los lectores, de la sociedad, que lo obliga a revivirlo. Tiene que hacerse ilimitado. En la escritura, pero por fuera de lo que podríamos hablar de ámbito literario, pero en la escritura, el Talmud es también un acercamiento a la saturación de todos los contenidos o implicancias de la ley judaica incluidos en la Torá y en tradiciones orales cercanas.
En el campo matemático, la saturación, inventada para probar que toda la matemática pura se deduce de premisas puramente lógicas, utilizando conceptos que se pueden definir en términos lógicos, esta saturación, esto de hacer toda la matemática pura a partir de principios lógicos, estas que he leído recién son palabras de Russell. Y esto se cristaliza en los principios matemáticos. Bueno, publicados entre 1910 y 1913, en 3 tomos, conjuntamente con Arthur Weishaupt. Es cierto que unos años después, Kurt Gödel les complicaría la cuestión, pero el intento de saturación era claro y explícito: desarrollar toda la matemática pura a partir de la lógica. Aquí hay algunas, no voy a desarrollar esto en detalle, pero hay algunas idas y venidas con respecto a la noción de conjunto, las paradojas que contenía y la resolución de casos de base. Bien, pero en la práctica de Occidente, toda la pintura, desde el siglo XV al XX, tiene una premisa o mandato, probablemente no enunciado. No puede quedar ningún sector de la tela o el muro sin cubrir. Este cuadro, excepcional cuadro en cuanto a la calidad técnica, cubre todo, lo cubre con una cantidad de detalles, de precisiones, de tecnicismos excepcionales, no queda nada. Y esto no es solamente este cuadro, me parece. Quizás responde al antiguo tema del horror al vacío. No puede quedar nada vacío. Por eso quizás a mí me entusiasma, me gusta, a veces prefiero los croquis preliminares, los dibujos previos, parciales, que hacen los pintores, preparando sus cuadros. Porque ahí no tienen esta imposición de cubrir todo. Dibujan, quedan espacios de papel. Ahora, esta es una tradición occidental, exclusivamente occidental. Bien, teníamos entonces la multiplicidad, la saturación, y tendríamos la recursividad, que eso que bueno, la recursividad. Y un ejemplo de recursividad elemental es el viejo diálogo de preguntas y respuestas. ¿A dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? Vais. ¿Qué significa? ¿A dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? Y así puede seguirse hasta indefinida. Ejemplos muy interesantes se pueden encontrar en la tradición gráfica y conceptual del uróboro. La serpiente que se come la cola. Esta tradición viene de milenios y ocupa campos de la literatura, de alquimia, las llamadas ciencias esotéricas y la misma filosofía. Hay ejemplos más cercanos. Ciertos envases, como el del polvo Royal, tienen un dibujo del envase en el envase. Y entonces aquí volvería a ver otro envase más pequeño y así siguiendo. Esto le pareció tan interesante a los productores de este polvo que en todos los países, inglés, español, todo tipo de envases, en lata, en sobre, siempre reproducieron. A otro nivel, al más alto nivel de calidad pictórica, se ubica el conocido cuadro de Velázquez, Las Meninas. Hay muchos estudios y muchas interpretaciones, ninguna de las cuales puede cubrir la emoción de encontrarse frente al original en el Museo del Prado. Esa impresión es duradera, es sensacional. De todos modos, lo que además es indudable es que se trata de una pintura que habla acerca de la pintura. En ella está representado el pintor haciendo su tarea, la hace en una sala llena de pintura, cuyas paredes están cubiertas de pintura.
representado un espejo en el que se reflejan los presuntos modelos de la oculta pintura en ejecución. Más recursividad que en un edificio. Bien, en otro campo como la matemática y la informática, la recursividad es un procedimiento muy frecuente. Tan frecuente que se podría decir que es recursivo. Y por último, pero me interesa especialmente, la cuarta estrategia literaria, lo intersticial. La infinitud tiene una señal de posible existencia y de inquietud y perplejidad general cuando se piensa que siempre hay intersticios que se pueden ir llenando o cubriendo sin alcanzar nunca a colmar. El último poema de Alfonsina Storni, quien compartió muchas cosas con Horacio Quiroga, entre ellos el mismo destino de suicidio. Digo, este poema es un llamado a incursionar en los intersticios que sugiere, y es también una despedida y un silenciado deseo de continuidad, de conciencia de los intersticios en los textos y en la vida. Dice Alfonsina Storni: dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme puesta las sábanas rosas y el edredón de musgos escarbados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te busque. Todas son buenas, bájame un poquito. Déjame sola. O sea, romper los brotes de algún pie celeste desde arriba y un pájaro detrás. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, me dices que no insista, que salida. Vamos aquí a ubicar también una estrategia de los intersticios, aunque sea parcial, pero fuertemente, Alain Roqueville. El título de uno de sus libros es a este respecto bien significativo: Reanudación y el espejo que vuela. En todos los casos hay repeticiones y vueltas a buscar los intersticios, a la vez que se den claro que sigue habiendo. Hoy lo mencionamos, fue guionista de una película dirigida por Alain Resnais. Es enigmática y bella si las hay. Se llamó el año pasado en Málaga. Muy exitosa y recordada para algún tiempo. En ella el juego de los palillos, que se repite con ligeras variantes una y otra vez, es claramente un ejercicio de intersticial. Y no me voy a extender más en intersticial porque el último de mis textos que voy a presentar juega de esta estrategia. Pero antes de presentar ese texto, intentaremos responder ahora a una pregunta clara, una pregunta que pocas veces es formulada y que no sé si es prudente presentar, pero ya la hice en la primera versión de Imaginarios Literarios, de manera que ya está disipada. Y por eso insisto, en realidad persisto porque creo que la pregunta es clave, es sustantiva. La pregunta es: ¿para qué este taller? ¿Para qué nos puede servir a ustedes y a mí? ¿En qué nos puedo capacitar? Esto de la capacitación merece una ampliación. Postulo que no hay conocimiento que no sea consecuencia de un aprendizaje, formal o informal, consciente o inconsciente. Aprendemos a hablar la lengua materna como resultado de un aprendizaje no formalizado, sin docentes que hayan realizado estudios al respecto. Aprendemos. Todos aprendemos la lengua materna a muy temprana edad y es un aprendizaje que nos capacita para ejercerlo. Al respecto voy a comentar lo que llamé el derrape de Euclides. El derrape de Euclides. De Euclides se sabe muy poco.
Pero se le atribuyen varias anécdotas para darle un poco de color. Una de ellas dice que luego de una de sus clases, uno de los asistentes, el príncipe Ptolomeo, se le acerca y le preguntó para qué le podría servir lo que había visto y escuchado. Euclides, según el improbable cuento, le dice a su ayudante que le entregue un óvulo al príncipe porque el puro saber no le resulta suficiente. Y Euclides da una respuesta poco acertada, pese a que se presenta la anécdota como sabia valoración del conocimiento por sí mismo. Pero la respuesta es poco, a mi juicio, es poco acertada. Tenía otras respuestas más adecuadas, empezando por los usos prácticos de la geometría, que no son pocos. Pero la respuesta que efectivamente valdría sería la que dice, cuando le pregunta para qué le puede servir para hacer geometría. Solo así, capacitando para hacer geometría, cobra valor ese aprendizaje. Debo aclarar que en este contexto carece de toda importancia si la geometría que se hace produce teoremas inéditos o ya antes desarrollados. Si alguien, desconociendo las demostraciones del teorema de Pitágoras, los demuestra por sí mismo, esto es extremadamente valioso. Él también es Pitágoras. Bien, volvamos a nuestras preguntas. ¿Para qué este taller? ¿Para qué nos puede servir a ustedes y a mí? ¿En qué nos puede capacitar? Vamos a responder precisa y calmadamente, aprovechándonos de Edgar Allan Poe, quien en Eureka advierte. Lo digo calmadamente, pero lo digo. Empezaremos por una analogía, es decir, refiriéndonos a un campo que en parte hemos transitado, la epistemología. Decimos que son posibles tres tipos distintos de seminarios o talleres de epistemología. Un seminario donde el objeto de estudio es la epistemología. Donde se enseñan las distintas posiciones, se muestran las distintas posiciones epistemológicas que se han desarrollado. El resultado es erudición, es muy erudito en epistemología. Es un seminario posible. Otro donde el objeto de estudio ya no es la epistemología, es el conocimiento, puesto que la epistemología se ocupa de eso. Y entonces, en este seminario, el resultado es una teoría del conocimiento, lo cual es bastante más valioso que la erudición. Pero es posible un seminario donde no hay objeto sino objetivo de estudio. Y el resultado es una capacitación para conocer. El resultado ya no es ni una erudición ni la transmisión de una teoría. Es una capacitación para conocer. Y ahora, en nuestro campo temático, son posibles tres tipos distintos de seminarios o talleres de literatura. Aquí es donde el objeto de estudio es la literatura, el resultado de la erudición. ¿No? Se podría hacer, yo no estoy capacitado para hacerlo, no tengo paciencia, mostrar las distintas posturas, posiciones, escuelas, autores, tendría un erudito. En general, muchos de los cursos que se desarrollan en la carrera de letras están destinados a esto. Se muestran las literaturas de distintos lugares, distintos países, distintas posiciones, distintas escuelas. Son eruditos. El resultado del objeto de estudio es la técnica literaria. Entonces el resultado es una teoría de la literatura. Mejor. Pero en un seminario donde no hay objeto, sino objetivo de estudio. Y el resultado es abrir ventanas para escribir o para leer. Y a mí son estos seminarios los que me interesan. Y espero que más bien hayamos transitado por esto último, aunque hemos planteado algo de contribución y algo de teoría. Pero sobre todo, habríamos culminado bien el seminario si hubiéramos abierto ventanas para escribir o para leer. Para ir completando, antes de pasar a la inevitable fábula final, haré
Una declaración acerca del pensamiento general que condujo este taller. Aparte de esto, ¿no? Digo que a nosotros no nos alumbran las certezas. A nosotros nos entusiasma la posibilidad de generar campos alternativos que nos destraben de las cadenas de las versiones ideológicamente determinadas. A nosotros nos deslumbra el ejercicio de la imaginación conjugada con la consistencia lógica. Imaginación y consistencia lógica. A nosotros nos maravillan los vínculos con ramas relevantes de la cultura y la construcción de una mirada rigurosa y abierta. A nosotros nos resulta decisivo poder aportar para una superación de la ideología prepotente del imperio y para la construcción de una concepción precisa, poética y liberadora. A nosotros no nos alumbran las certezas, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar el desconcierto. Nosotros esperamos y nos esperanzamos. Este taller de imaginarios literarios es, como todo lo literario, un juego serio, exigente y gozoso. No importan los contenidos que pueden llevarse, olvidarse o despreciarse. Solo importa haber compartido estas mañanas. Este es el sentido que apunté en estas 4 reuniones. Este es el sentido que yo logré. Y espero que algunos de ustedes, mi deseo sería que todos, hayan sentido satisfacción en compartir estas mañanas. Entonces, termino con esta fábula que tenía que ver con lo intersticial. Se llama Negación de Descartes. Será una selección. El relato es mucho más extenso, pero lo que me importa aquí es básicamente mostrar la maquinaria narrativa. Otilio Ponce. Otilio se llamaba así por haber nacido un 14 de noviembre, día de Santa Otilia u Odilia, y su madre lo propuso mirando el calendario que tenía colgado en la cocina. Y su padre lo aceptó pensando en una de las pocas humoradas a las que se atrevió, que por suerte el hijo no había nacido el 21 de septiembre, porque en ese caso se hubiera llamado Equinoccio Ponce, porque así estaba designado ese día en el almanaque. Y él lo llevaba sin saber ni preguntar el origen, como si fuera un hecho más de la naturaleza. Sostenía con palabras y acciones que se guiaba por su filosofía de la vida. Su filosofía de la vida. Algunos amigos le dijeron que sería mejor hablar de filosofía de vida, pero él persistió en llamarla filosofía de la vida. Y la había sido inculcada en su niñez. Los suspensivos señalan que hay partes que se han eliminado, que es una selección. En ese ritual de la mesa familiar, a Otilio jamás se le ocurriría que todo eso constituía un rito, porque para él los ritos se asociaban casi exclusivamente a lo religioso y exigían vestimentas y palabras extrañas, o más bien estrafalarias. Se determinó el principio esencial de la filosofía de la vida de Otilio. Se determinó no como un texto ni tampoco como un discurso explícito y fundamentado, como un hecho, con la contundencia de lo real. Real en el sentido de lo natural, de lo establecido e inmutable, como aceptación. Durante toda su vida Otilio comió lo que le ponían en el plato, tanto en el tipo de alimento como en la cantidad otorgada o impuesta, distinción que para Otilio no tenía existencia y por eso tampoco valor, sin discutirlo ni pensar. Una vez lo dijo y la frase le quedó y le gustó. Las frases que recordaba y satisfacían a Otilio no eran precisamente aquellas que se catalogan como memorables, porque aunque por lo general se las entiende como valiosas o notables, en rigor serían aquellas memorables que merecen o pueden ser memorizadas, sino las que se inscribían en su modo de hablar y estaban a favor de sus creencias. Lo que me ponen en el plato, yo lo como. Lo que me ponen en el plato, yo lo como. Pero lo decisivo que, acá hay un salto, ¿verdad? Pero lo decisivo que le evitó a Otilio el malestar o la angustia, esos eran los grados de desasosiego que sufrían la gran mayoría de los conscriptos, fue la aceptación naturalizada de las órdenes, por absurdas, arbitrarias y hasta humillantes que ellas fueran. Las palabras que el régimen militar anulaba eran no y por qué.
Lo que me ordenan yo lo cumplo, convirtió a Otilio en el soldado perfecto. Aunque la imposición fáctica del principio de obediencia sin chistar le impidió a sus superiores y al mismo Otilio apreciar esa perfección. Porque en él la subordinación no contradecía un espíritu acallado de liberación y de crítica a tan violento y descabezado tratamiento, por suerte transitorio, a los ciudadanos jóvenes. Pasan muchas cosas y finalmente Otilio Ponce fue condenado a varios años de prisión. Otilio es transitoria e irrisoriamente feliz. Su filosofía de la vida ha encontrado su concreción. No podría decirse que plena, pero merodeando muy cerca de esa totalidad más acabada en lo que va de su existencia. Lo que le ponen en el plato lo comen. Los horarios para todas las actividades, higiene, paseo por el patio, vida nocturna y todas las que se quieran pensar, las cumplen, porque lo impuesto lo cumple. La indumentaria penitencial la usa porque lo que me dan me lo pongo, y esencialmente. Aquí la noción de esencia no es mera designación de algo bastante importante, sino que cobra su añeja significación de absoluto, porque se dice que la vida así dispuesta yo la transcurro. Lo que me viene lo admito. Lo único que le incomoda es saber que su condena se terminará y le apena no tener imaginación para extenderla. Y el texto está firmado por Bartolomé Still, que dice: soy un discípulo desconocido de Otilio Ponce, especialmente desconocido por Otilio Ponce, a quien ni se le ocurriría que escribir el texto bajo la premisa: tal vez sería más coherente denominar la filosofía de la vida de lo que se me aparece en el pensamiento de los escritos. Y culmina con un colofón de Roberto Dodarte. Del relato puede colegirse la siguiente lógica de la escritura. Ningún texto es denso, en el sentido de que nunca se dice todo. Siempre quedan fisuras seguras. En el relato se trata de llenar esas hendiduras, posiblemente sabiendo que los intersticios se pueden ir haciendo progresivamente más pequeños, pero siempre persistirán, tal como lo ilustra el simple y por eso especialmente ingenioso triángulo de Serapis, cuyas oquedades son cada vez menores, pero el polígono nunca puede vaciarse. Si el texto cumpliera acabadamente con su premisa, sería infinito en espacio y en tiempo, estableciendo un paralelismo inverso con la materia compacta anterior al mismo. Bien, con esto termino mi parte expositiva y podríamos pasar a los comentarios, opiniones, sugerencias. Y saludo a Liliana D'Angeli, que no tuve oportunidad de saludarla, porque entró un poquito más tarde. Bienvenida, sos. Estaba sin la cámara. Ahora, esperá. Ahora recuperé la notebook. Entré por la PC que estaba sin cámara, estaba de incógnito. Bien, es frecuente esta actitud de espía malintencionada. Bueno, por supuesto las opiniones, comentarios, etcétera, pueden referirse a esta reunión como a la totalidad de taller, la que estamos acabando. Perdón, no sé si se escucha. Sí. Yo, en principio, quería agradecerte básicamente por el tema de la imaginación. Es tan importante eso que realmente lo valoro y te lo agradezco mucho de corazón, porque en realidad, para los que intentamos escribir, las palabras en realidad muchas veces nos persiguen. El tema es cómo juntamos esas palabras con nuestra imaginación. Es simplemente eso. Muchísimas gracias. Han sido momentos muy lindos. Te los agradecemos de corazón. Gracias. Cuando mencionabas el tema de las palabras sumergidas,
Robert, enseguida me vino a la memoria aquellas palabras que van quedando en desuso, ¿no? Y que son parte de nuestro imaginario. En el último siglo, en la Academia Real Española, como que desaparecieron, que quedaron en desuso, que se fueron a un cementerio de palabras, fueron 2.800. Y bueno, y eso también llama la atención desde el olvido, y también me hizo relacionarlo con el silencio de las palabras. Cuando aquellas palabras, y que sabemos muy bien, fueron proscriptas, ¿no? Y que no se podían mencionar, y que de algún modo desde lo cultural pasaron a ser sumergidas, pero están sumergidas. Yo no me gustan esos textos que hablan de cementerio de palabras, están sumergidas para que alguien las recupere y las traiga a su dignidad. Me hiciste tener esa reflexión. Y por supuesto súper agradecida como siempre, porque es imposible no estar agradecidos de estos seminarios que nos das y de todo tu conocimiento y potenciarnos, ¿no? La reflexión. Gracias, Robert. Gracias, y para usar la palabra sumergida, pamplinas. Sean de sus otros. A mí también me gustaría agradecer particularmente, Doberti, en primer lugar por la invitación que me hicieron, que me siento realmente honroso de estar y de haber participado de estas 3 presencialmente. Rescato lo que recién se dijo, rescato los conceptos, las palabras, la imaginación, eliminar ese concepto de cementerio de palabras que me pareció preciso y que están ahí para retomarlas por cualquiera de nosotros, sobre todo en estos momentos en el cual hay una pobreza intelectual en la comunicación, ¿no? Y en el uso, o sea, en el uso preciso de escoger las palabras para transmitir lo que pensamos. Por eso me parece extraordinario que hayamos estado presentes escuchando esta especie de cuento, que me gusta verlo de esa manera, emparentado con ese concepto de lo lúdico, de la responsabilidad, naturalmente, de lo que se dice, pero que no deja de ser un juego, que no deja de ser algo de entendimiento entre nosotros tácito de lo que se dice, del que lo dice y del que lo recibe. Por lo cual yo también me siento muy agradecido y realmente es como una de esas frases de abrir ventanas, ¿no? Para leer, para descubrir y para rescatar esas palabras que aparentemente están en el olvido, para enriquecernos dentro, pero enriquecernos también para afuera cuando lo expresamos. Así que, Doberti, desde mi punto de vista, extremadamente agradecido por poder estar presente en estas charlas. Gracias. Me alegro mucho de tu presencia y me parece que pegaste en un lugar importante, y es la condición de juego que tiene todo esto, ¿no? El juego no significa que el juego no sea serio, importante, relevante. Quizás no hay nada más significativo en ese sentido que jugarse la vida. Cuando alguien está diciendo que pone todo, se juega la vida, la juega. Bueno, yo quería hacer mi comentario simple, pero bueno, en principio agradecerte, Robert. Bueno, la verdad los 4 encuentros fueron muy provocadores, muy útiles, y en particular me sirvieron para reorientar algunos trabajos prácticos que vamos a hacer en morfología general. Y quería compartir con vos una frase muy cortita de un autor italiano que se llama Gianni Rodari,
que estaba leyendo ayer en relación a un trabajo práctico y a una de estas cuestiones para poder provocar a través de la palabra a los estudiantes y a las estudiantes a través de las pantallas, ¿no? Que es esto que haces vos tan bien, que nos dejás a todos expectantes, ¿no? Y Gianni Rodari dice, de forma no muy diferente, una palabra dicha impensadamente, lanzada en la mente de quien nos escucha, produce ondas de superficie y profundidad. Provoca una serie infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, y que se complica por el hecho que la misma mente no asiste impasiva a la representación. Por el contrario, interviene continuamente para aceptar o rechazar, emparejar o censurar, construir o destruir. Y estaba como, dije, como, viste, como la gente que profesa pensamiento, que ahora me sale la palabra, mágico. Digo, qué coincidencia esto de los infinitos, las palabras, y bueno, y me parecía, por eso te lo leí, después te voy a mandar el PDF porque seguramente te va a interesar mucho, pero te agradezco, Robert, muchísimo y admiro tu capacidad para poder construir estos imaginarios tan provocadores y tan motivadores. Simplemente eso. Yo les recuerdo que todos ustedes tienen el posible de ver, algunos los que están más cerca de la morfología, de la matemática más, pero todos tienen la posibilidad de hacer la demostración que yo no hice, demostrar la cantidad de puntos de una recta, vamos a simplificarlo, la cantidad de puntos con números naturales de una recta es tiene la misma potencia del infinito, puede establecerse una correspondencia biunívoca con los puntos del espacio cuyas X, Y, Z sean números naturales. Es una demostración que pueden hacerla, pueden buscarla. Yo no la busqué, yo la hice. Pero si la buscan, no sé si está, debe estar, no debe ser tan difícil, pero tiene toda la gracia. La gracia es encontrarla. Como decía Picasso, yo no busco, encuentro. Háganlo usted. El que primero lo haga, me lo manda. Bueno. Robert, Sí. por un lado comentar que Grace, que tiene problema de micrófono, mandó por el chat, dice, Roberto, este taller me induce a leer, a abrir ventanas, a imaginar. Pero no te estoy escuchando. Bueno. Digo no que, se escucha bien lo que decías, acércate el micrófono. Vamos de nuevo. Ahí. Digo que Grace mandó por chat, porque ella no tiene bien el micrófono, dice, Roberto, este taller me induce a leer, a abrir ventanas, a imaginar, a generar imágenes y atreverme a escribir. Te agradezco de haber participado de este taller. Los 4 encuentros fueron absolutamente originales. Muchas gracias, Roberto. Hasta un próximo taller. Eso en cuanto a lo de Grace. Y yo quería comentar que justamente cuando vos hiciste la primera pregunta, ¿para qué sirve este taller? A mí inmediatamente me vino a la cabeza esto de que a mí, vos dijiste para abrir ventanas para leer y escribir. A mí, por lo pronto, durante el trayecto del taller, estuve releyendo algunos libros que he leído con la memoria. Y quería mencionar dos aspectos de los que de esta experiencia, porque me parece que, bueno, qué sé, porque tengo ganas de compartirlo. El primero sobre los conjeturales de los mapas. Y ahí me acordé primero de Jauretche, en su manual de Sonceras, cuando habla de Rivadavia, cuenta que el objeto de la primer deuda argentina que gestionó Rivadavia era para el famoso canal de Rivadavia. Ahora, este canal se suponía que iba a ir desde Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires, pero atravesaba un mapa que solamente, y Jauretche lo dice así,
El tipo puso una regla sobre tierras que no se conocían. Desde Mendoza hasta Buenos Aires estaba lleno de indios, con lo cual nadie había hecho el mapa. No se sabía las pendientes, no se sabía si iba a poder correr el agua por ahí. Pero el tipo puso una regla, trazó una raya y nos endeudó a todos en un canal imposible. Primer ejercicio. Y en el otro autor que me acordaba, junta las dos cosas, lo conjetural de los mapas y de los intersticios. Dalmiro Sáenz acostumbra a trabajar con los intersticios de la historia. En Cristo de pie, y con esto creo que nos hace notar que uno de los ejercicios, uno de los resultados de esto de trabajar con los intersticios, es hacer presente el intersticio, que parecía que no estaba antes hasta que alguien lo usa. Y Dalmiro nos hace notar que en los evangelios hay una brecha de tiempo enorme, desde que Cristo es más o menos expulsado en su adolescencia porque se pelea con los rabinos del templo, hasta que empieza su largo peregrinar hasta llegar al Monte de los Olivos. Hay como 15 años o 20 años de vacío en los evangelios que no están relatados. Y Dalmiro entonces aprovecha ese intersticio para hacer para construir su historia de Cristo de pie, y entonces nos relata toda su historia de cómo Cristo fue guerrillero, fue todo lo que se le ocurre en la imaginación de Dalmiro. Pero en el otro libro que me recordé, en el de Mis olvidos, se llama casualmente, que son las contramemorias del general Paz, el general unitario Paz, que fue capturado, y no se sabe bien cómo fue capturado, que era un gran estratega y qué sé yo. El asunto es que lo que inventa ahí Dalmiro es que el general Paz era un fanático de los mapas. Sus batallas las planificaba en mapas muy precisos. Entonces, al general López, su enemigo, que lo manda a capturar, lo que se le ocurre para poder capturarlo es que, digamos que el mapa, una vez que está dibujado, ya no es posible borrarlo. Si el tipo lo tiene en la cabeza, el mapa, no hay cómo borrarlo. Pero entonces lo que hay que cambiar es el territorio. Entonces manda a hacer una gran obra de alterar el desierto que tenía que atravesar el general Paz para que se desoriente, porque no respondía al mapa que él tenía, y entonces logra capturarlo. Esos dos ejemplos los releí en mi memoria mientras te escuchaba hablar de los intersticios y de lo conjetural de los mapas. Creo que ese tipo de ejercicios los has venido haciendo con la memoria y la imaginación de cada uno de nosotros durante los 4 encuentros, y me parece que eso esa es la gran riqueza. Cada uno de nosotros podría contar qué pasó por su cabeza mientras te iba escuchando en cada uno de estos 4 sábados. Juan Pablo, gracias, y me parece muy interesante esta relación entre el mapa y el territorio, que es el título de una novela de Houellebecq, donde lo que se modifica no es el mapa, sino el territorio. Me parece sensacional esta idea. Y también lo conjetural y lo inapropiado. Si hay un canal de Rivadavia que es imposible tasar, hay que recordar que cuando Pedro de Mendoza funda la ciudad de Buenos Aires, como adelantado, él tenía como mandato del rey de España no solamente fundar una ciudad, sino construir un camino real desde Buenos Aires hasta el Océano Pacífico. Si fuera posible con la tecnología de aquella época, con la distancia que se representa, tener que cruzar los Andes y demás, hacer esa tarea. Esto muestra las conjeturas absurdas, erróneas, que había al respecto, ¿no? Y lo de Mendoza tuvo un mal fin para él. Lo de Rivadavia tuvo un muy mal comienzo para todos nosotros. Estoy sin cámara, soy Ariel. Quería compartir, bueno, primero agradecerte, digamos que todo tu pensamiento y sabiduría para relacionar
tantos temas nos hayan permitido el goce. En mi caso, un goce incompleto por no haber podido estar por una contingencia acuática en la primera clase de este seminario. Y quería compartir un paralelo con la película de Pixar, la película Monster Inc., que de alguna manera se centra en la infinitud y en la apertura de puertas, porque la película trabaja sobre las infinitas puertas que abren a distintas situaciones y mundos, ¿no? Y la película me parece interesante porque va de la angustia a la felicidad o a la risa, el llanto y ¿no? Y creo que, digo, vos preguntabas para qué servía este seminario, y yo creo que para mí es ese paralelo, la cantidad de puertas que nos dejás abiertas, como nos tenés siempre acostumbrados a los que estamos contigo durante tantas décadas, y que es impresionante cada vez que compartimos una charla contigo, una charla tuya, siempre nos quedan abiertas un montón de puertas para explorar conceptualizaciones y pensamientos. Así que bueno, nada, quería compartir eso porque creo que esa película podría tener una otra categoría de infinito que la de apertura, ¿no? Cuando el infinito se ramifica a través de las diferentes aperturas. Nada, eso, quería decir eso y bueno, reiterarte el agradecimiento, Robert. La verdad que hemos pasado un mes de felicidad plena en estas reuniones. Dale. Faltaría alguien de las generaciones más jóvenes, Tatiana, Diana, Fernando. Bueno, yo voy a hablar. Bien, Fernando. Dale. Primero que nada, va a ser más que nada algo general primero porque es la última, pero también porque es la primera vez que asisto a un seminario tuyo, así que primero el agradecimiento por eso, por tener también por primera vez un contacto directo con vos. Estoy muy agradecido por el seminario y espero futuras invitaciones. En cuanto a lo que hablaste hoy, me pareció muy bueno, muy acertado este último tema del infinito para cerrar, y con esa introducción que hablaste vos de la nostalgia, ¿no? Esa nostalgia próxima de algo que está por terminar, y como una cosa de sarcasmo hablar del infinito, ¿no? De eso que no termina nunca más. En cuanto a los 3 puntos de para qué sirve el seminario, yo creo que estuvo completo, se pudo ver yo por lo menos vi los 3 puntos, el estudio del objeto, ¿no? En sí mismo, o sea, la literatura, eso en paralelo con todo el arte en general, ¿no? Con ejemplos de arquitectura, hubo algunos ejemplos de cine. Después la parte de generar teoría, ¿no? Generar teoría porque generaste nuevas teorías o conceptos a partir, por ejemplo, la clase, vamos a decirle, o la charla de epistemología se vio mucho cómo aplicaste nuevos conceptos, incluso tomando o resignificando ya conceptos filosóficos. Y bueno, y después lo último, lo de abrir ventana para la escritura y la lectura, yo lo anoté así como lo pusiste en la diapositiva. Yo creo que cumple también el objetivo, por lo menos en lo personal. No sé si abrir ventana para la escritura, ¿no? Pero por lo menos para aplicarlo en lo que es proyecto y diseño, o por lo menos para lo que sería la docencia. Estoy en morfología con Ale. Creo que sirvió muchísimo el seminario, por poner un ejemplo, este último, de cómo pensar en el infinito a la hora de proyectar o generar supuestos infinitos en el proyecto. Se me iban ocurriendo un montón de cosas a medida que iba
escuchándote en cada una de las charlas. Y nada, iba a recalcar lo del juego que hablaron, ahí mencionaron, no me acuerdo quién fue el que mencionó, pero vos seguiste la charla respecto al juego. Y yo siempre vuelvo a esta frase, ¿no? La conocida frase de Nietzsche de que la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar o recuperar la seriedad con que jugaba cuando era niño, ¿no? Y creo que esa sensación siempre produce cuando uno está en un seminario o en una clase, una teórica, o se encuentra en la facultad. Realmente recupero esa noción de imaginación con todas las cosas que nos contás. Es como que se me activa la imaginación en ese aspecto. La verdad que estoy muy contento por eso. Nada, no tengo nada más para decir, más que agradecerte y más que nada por haberte conocido un poco de forma un poco más directa, y ojalá después te pueda conocer personalmente. Te agradezco muchísimo. Espero que sí, que nos podamos conocer alguna vez termine este encierro. La naturaleza condenó, pero bueno, por lo menos podemos, por suerte, tenemos instrumentos que nos permiten de alguna manera vincularnos. Y yo no sé si todos saben que estas reuniones son grabadas y que se pueden volver a ver y escuchar en YouTube. No sé si Juan Pablo, ¿vos querés explicar un poco mejor cómo ingresar? A ver, la forma más fácil de ingresar es en YouTube, buscar Asofil, van a encontrar el canal de Asofil, y en el canal de Asofil está. Si no, están con el título también, Taller Imaginarios Literarios 2. Lo buscan en YouTube y lo encuentran. Caso contrario, entran en la página de Asofil, en el blog de Asofil, y también ahí hay una pestaña donde están los videos. Y después me voy a preguntar, no sé si estoy de acuerdo, pero por ahí, de estos últimos aportes, de esta última charlita, si puedo, voy a hacer un mix, un pequeño videoclip, y lo pasamos en la primera reunión de Asofil, que es el sábado que viene, si te parece bien. Bueno, ya que estamos, digo, antes tiré la pelota por el lado de los jóvenes, y hay un joven científico serio, pero que también hace ciencia ciencia en forma seria, pero juguetona también le gusta el juego. Me parece que ahí estaba Ricardo, estaba como acercándose a la cámara. Ricardo y Lola, ¿quieren aportar algo? Ahí está. Reiterar el pedido de por qué no hay una quinta reunión. ¿Por qué son 5 y 6? Yo, ante reuniones como esta, es la primera vez en mi vida que he seguido un seminario hasta que terminara. Con eso creo que estoy diciendo todo. Para que puedas tener la satisfacción de haber seguido un seminario hasta que terminara, termino. Muy bien dicho. Muy bien. Está todo dicho, creo. Sí, gracias, Roberto, de mi parte. A mí me iluminan mucho tus reflexiones, sobre todo por las conexiones que automáticamente o intuitivamente se hacen con los estudios de la cultura y del teatro, ¿no? Así que mil gracias. Yo debo decirle que me siento muy satisfecho, muy contento, muy agradecido a ustedes. Han persistido, los que no han podido, siempre ha sido por algún motivo justificado, y todos han querido venir los sábados a la mañana a hacer esto, y después me dicen que el masoquismo está en decadencia, ¿no es cierto? Bueno, yo los saludo y podemos dar, salvo que alguien quiera decir algo más, hemos por cerrado esto, mi agradecimiento, mi satisfacción por haber podido hacer esto con ustedes. Con mucho nos veremos el próximo sábado en la Asofil. Nos vemos. Gracias. A todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. 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 Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias. Bueno. Muchas gracias, muy bueno. Que se repita pronto. Hagamos otro en el segundo cuatrimestre. Hagamos uno paralelo a Para mitad de año, sí. Segundo cuatrimestre. Ah, claro, segundo cuatrimestre. Imaginarios literarios 3. Eso, con eco. Segundo efectito. cuatrimestre queda perfecto. Bueno, cierro, che, los saludo a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo. No llegó el desayuno prometido, pero bueno. Para la presencialidad, tenemos toneladas ahí de medialunas embolsadas, acumuladas. Yo he prometido, Mónica, tantos asados. El asado que nos... Claro, he prometido tantos asados para cuando termine la cuarentena que me voy a fundir. Obviamente ya debo tantos asados para cuando estemos vacunados o podamos salir, que estamos todos mal comprometidos. Bueno, che, lo corto así no sigue grabando. Chau, chicos.